Yo no sé por qué se alebrestaron. ¿Quiénes? Pues ustedes todos. ¿Por qué? Eso dice el presidente. ¿Con qué de todo? Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé por qué se alebrestaron. Debe transparentarse todo. El que nada debe, nada teme. Yo no sé por qué se alebrestaron, se incomodaron tanto. Hablando de la polémica, ayer retomó el presidente la polémica del pleitazo que trae. Que qué bueno que no es personal. Si fuera personal. ¿Se hubieran dado hasta unos trompones? Sí. Sí, pero además se desgasta él con un asunto por días y días y días. No es lo mejor para su imagen, porque no están en el mismo ámbito de actividad el periodista que él. El periodista se dedica a narrar los hechos cotidianos y él está dirigiendo el país, la diferencia más importante del mundo. Mira, la diferencia fundamental es que al periodista, prácticamente cualquier periodista, no le pagan con dineros públicos, no le pagan con nuestros impuestos. Por eso tiene que ser transparente. Ahora, quien trabaja por su cuenta, ya sea donde sea, puede ganar lo que sea, no tiene por qué la obligación moral ni de ningún otro tipo de transparentar de dónde vienen sus ingresos. A ver, es que entonces el funcionario público sí. Por supuesto, porque nosotros le pagamos al periodista, no. Le paga un privado, porque le da la gana. No, él trabaja para una empresa que tiene sus ingresos y él de esa empresa obtiene ciertas utilidades y es dinero de los consumidores, cualquiera que sean, el propio gobierno o los particulares. No, pues no tiene obligación de ningún tipo, ni moral, ni de ningún tipo, ni contable, ni nada, de hacer públicas sus finanzas. Claro, se las hace saber a Hacienda, pero claro, Hacienda tiene la obligación, así, de mantenerlas confidenciales. A ver. Entonces, el presidente está regando margaritas fuera del jardín. Ay, qué elegante manera de decir cuando decías, ¿te estás haciendo fuera del vacín? Sí. Nos decían. Pero a ver, Dios me libre de decir eso. Sí, no, por eso no. Muy bien, Mario, muy bien. Mario. Muy bien, Mario, muy poético. ¿Cómo no dar a conocer esta información? Si este señor se dedica a golpear, no solo al gobierno, no solo al presidente, sino al proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México, la corrupción. Entonces, no es conmigo, obviamente, tampoco son mis hijos, es una reacción conservadora golpista. Pues no, porque si él se dedica a exhibir casos de corrupción, lo que se debe hacer es demostrar que esos casos no ocurren. Pero no ha ocurrido eso. Son casos de corrupción o de una conducta impropia de alguien que es cercano a un presidente que predica la austeridad en todos los ámbitos de la vida, desde el uso de zapatos. Por favor. Ese es el problema. El problema no es si sus parientes violan o no la ley con sus acciones. Puede ser que lo hagan. El problema es que no van exactamente en contra de lo que él predica. Oye. Esa es la incongruencia que demuestra y que queda inocultable ante cada información de este tipo, que no desmiente el propio gobierno. El gobierno hubiera dicho, esa casa no existe,
Él vive en una casa común y corriente y se va en camión a trabajo o a donde vaya. Entonces sí, habría que denostar a Loret de Mola. Loret de Mola lo que hizo fue mostrar que el hijo no vive conforme a los preceptos de su padre. Eso era suficiente. Todo lo demás, que si la casa es legítima o no legítima, o que si se las dio la Baker O'Toole, o que si eso sale sobrando. Ya lo que quedó demostrado es que el círculo interno del presidente no se ajusta a lo que él predica que debe ser la vida de todo el mundo. Y a ver, esto es suficiente para mí. Una pregunta entonces. El hijo paga de renta lo que gana su papá al mes, para que nos vayamos entendiendo cuál es el nivel de lujo del hijo. Eso deja al papá sin argumentos para seguir con su discurso de fifís y de... Exactamente. ¿Le quita? Claro. Lo desnuda totalmente. Entonces deja de tener base en el denuesto cotidiano a, por ejemplo, la clase media, a que usa más de un traje. Le destruye el discurso y le quita el uso de la palabra fifí. Y lo ha logrado. No creo que él vuelva a quejarse ante la clase media de que son aspiracionistas. No lo vuelve a hacer. No, yo creo claro que lo va a volver a hacer, Mario. Desde luego que lo va a volver a hacer. No es reflexivo muchas veces en sus afirmaciones. Yo me gustaría verlo. Alejandro. Yo creo que aquí el problema es que el presidente dejó de ser presidente para convertirse en papi. Papi que cuida a sus hijos, el hijo descarriado que es aspiracionista y que tiene una casa. Y dejemos a un lado si es o no, no se ha comprobado aún el tráfico de influencias. El punto es que debió haber rehuido a ese pleito, porque ahora es un pleito de él. Él debió haber dicho, a ver, mi hijo, si él no ha cumplido con lo que yo establecí como lineamientos morales para el servicio público, la vida particular, yo le he recomendado a la gente, ese es asunto de él y su conciencia. Investiguen, denuncien, vean, y que él dé la cara. Yo no voy a volver a tocar ese tema, porque hay cosas más importantes por resolver en el país, y se acabó. Pero se subió a defenderlo como... No ha defendido nada, ni siquiera la rifa del avión o alguno de sus proyectos, como ha defendido a su hijo. Ahora, es su papá, sí, pero es el presidente de la República, y entonces ya le costó, llevamos 2 semanas y 2 días en este tema de que si la casa, que si el hijo hizo, que si luego hizo una página, pero que entonces la otra empresa sí dijo que sí trabaja desde el 2020. Total que el punto... lo sacaron de sus casillas al presidente, y es la primera vez que lo vemos realmente enojado, fuera de sí, y entonces lo que hizo el viernes, por eso yo también creo que tarde o temprano va a volver a arremeter contra la clase media, porque es conservadora, porque es el aspiracionista y demás, porque el viernes la reacción que hubo acerca de lo que había sucedido con la exposición del sueldo, sea cierto o no, de Loret de Mola, lo repitió ayer otra vez, es decir, volvió a violar las leyes, cualesquiera que sean, del mismo modo que lo hizo el viernes, como diciendo, sí, pues de todas maneras soy yo el que puede hacerlo. Pero un presidente viola las leyes. Sí. El problema es que lo que estamos viendo es que no hay en este momento un aparato o un sistema de justicia que pueda detener al presidente, porque ni siquiera la Corte se pronunció por el uso de información que no debía haberse dado. Hay canales, si quieres saber si están bien o no las finanzas, Hacienda, pero no lo puedes hacer público. Y que ahora se suban a defenderlo sus secretarios, no, sí, que hay que transparentar todo, pues obviamente no le van a decir que no al presidente. Entonces, sí estamos en un momento muy delicado, porque parece ser que el presidente puede violar la ley tantas veces como quiera, y nadie... impunemente. Una institución, y nadie le puede decir nada al presidente.
Pero a ver, la pregunta que yo hacía, esto deja al presidente sin discurso y ustedes dicen, no, va a arremeter y va a seguir arremetiendo, pero ya queda hueco el discurso. Queda hueco. Es que yo creo que el problema, estamos empantados ahí. Para la gente que lo sigue, ese pueblo que él llama bueno, esos 30 millones de electores que sacan una y otra vez, que yo creo que ya son menos, tiene su base sólida popular de siempre, lo que siempre había tenido el PRD en su momento, Morena ahora que han de ser unos 19, 20 millones. Yo creo que Punto hay es. ¿Perdón? El punto es. El punto es que yo creo que está lastimado su discurso, pero lo va a seguir defendiendo del mismo modo que lo hemos visto hasta ahora. Pero aceptas que está lastimado su Sí, claro. discurso, Sí. menguado. Menguado, pero no se va a mover de ahí. Dora. Trae la estocada, pero no lo van a tumbar. Y no lo van a tumbar porque sigue siendo el presidente. Y a lo largo de estos 3 ¿A años qué te refieres con tumbar? En cuanto a que su discurso está fracturado, lo que mencionabas ahorita, pero no está acabado él. En cuanto a su discurso, vamos, lo va a seguir diciendo, va a seguir defendiendo su postura frente a la cuarta, que es finalmente la esencia política y filosófica de su propuesta política, ¿no? Entonces yo creo que esto sí le afectó muchísimo, está herido, pero no de muerte, está lastimado, pero bajo la figura presidencial puede hacer cualquier cantidad de injusticias y de violaciones a la ley. Por 2 motivos. Una es el presidente. 2, las ignora. No sé si las ignore en su esencia o las ignora porque no le importa. Pero él en muchos momentos ha violado la ley. Una de sus frases que más me llamó la atención fue: al diablo con sus instituciones. Felicidades, lo está logrando. Está destruyendo instituciones y está violando leyes. Y a partir de eso, pues no podemos esperar mucho los próximos 3 años. Lo que sí es que la situación del hijo, la denuncia que se hace, va a ser un antes de la denuncia y después de la denuncia en cuanto a la actitud del señor presidente. Porque está afectado, lo está. Se le olvidó que él tenía una promesa y un juramento. Y era 6 años nada más. Ser presidente está por encima de ser padre 6 años. Vas a ser padre toda tu vida, bueno, malo, regular, apestes o no apestes, te defiendan o no, pero presidente, solo 6 años. Y el compromiso era estar por encima de cualquier otra actividad como presidente. Ya vimos que no. Bueno, hizo lo que tenía que hacer como padre.